Sí, yo voy a ir puntual. No, estás bromeando. Voy a comer. Miren, ya me cansé, pues estoy bajando de peso. Voy a comer un rato. ¿Vas a comer? Tengo hambre. Hola. Ya, volvemos. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Algunos son conocidos míos. Soy la doctora Núñez, soy médico asistente del Hospital Alberto Sobral y el tema que nos reúne esta tarde es en relación a neoplasias cerebrales. En realidad mi clase todavía era a compartir con ustedes a las 7, ¿no? Pero qué bueno que no me adelantado. Felicidades para todos. Muy bien, entonces esto es el enfoque que le vamos a dar. Un poco de epidemiología, algo de clínica que ustedes están empezando a manejar y básicamente vamos a hacer un enfoque muy sucinto porque las neoplasias cerebrales son un tema muy exquisito y lo van a volver a ver cuando ya vean clínica y cuando vean neurología y neurocirugía. Entonces ahora vamos a hacer los primeros pasos, digamos, ¿no? Vamos a sentar algunas ideas. Y eso va a estar en relación a lo que vemos, ¿no? Neoplasias gliales, neoplasias no gliales, algunas del ángulo pontocerebroso. He tomado solamente un ejemplo, como ya han visto, y alguna que otra relación a metástasis, que ahora lo vamos a comentar. Entonces, en cuanto a epidemiología, se dice que siendo los tumores del sistema nervioso central una causa que ocupa más o menos 10% de las neoplasias, y 20% en niños, sobre todo en los niños que han tenido antecedente de leucemia. El 40% son de origen neuroepitelial. Por eso es que el enfoque inicial que yo le he dado es sobre todo a ese porcentaje que, siendo los gliomas, tiene una incidencia del 50% más o menos en casi todas las series. Eso vamos a empezar a ver, ¿no? Y esto dicen que es más o menos, en casi todas las series se revisa así: mayor al sexo masculino, raza blanca, ¿no? Ahí me hablé del color de mi piel, y entre 35 y 65 años de edad. Bueno, ¿y qué hay, no? En clínica es muy genérico, a veces muy inespecífico y muy leve, por eso es de diagnóstico a veces tardío. La cefalea es un tema común, sobre todo ahora que todo el mundo anda estresado. 50% más o menos se refiere que tienen cefalea, ¿no? A veces hay disfunción cerebral, como por ejemplo, ¿no? Debilidad muscular, episodios de confusión, que a veces son tomados como que bueno, pues senilidad, y se subestima. Y las convulsiones, que son no muy frecuentes, son más o menos 15%, son estas las causas mayormente las que conllevan a que los pacientes vayan a consulta. Entonces también puede haber hipertensión endocrinal, entre ellos se destaca pues, la pérdida de la atención, apatía, somnolencia. Y ahora sí vamos a hacer el enfoque que hacen de tumores gliales, entre ellos el astrocitoma, oligodendrogliomas, ¿no? Tumores epidemarios. Tumores no gliales es el otro gran grupo, donde están los tumores meningios, que es nuestro enfoque, y los tumores de los nervios craneales y espinales, ¿no? Que es por mi práctica y el enfoque básico que damos, son fáciles de accesar, sobre todo en los primeros tiempos en que uno empieza a ver revistas médicas como ustedes. Entonces, con un par de ejemplos, no vamos a cansar y sí vamos a poder dejar algo de idea, ¿no? Entonces, esto es básicamente el enfoque de tumores gliales. Estos tumores, ¿no es cierto?, tienen una clasificación con los astrocitomas de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero el enfoque es solo teórico para tener una idea. Tenemos que saber, ¿no? Cuando te preguntan a ti cómo te llamas, solamente Jorge, no, tienes que dar el apellido completo. Era solo el enfoque un poco para revisar la teoría, ¿no? Entonces, esto es en realidad cómo nos manejamos. Entonces, nosotros vamos a ver esto de bajo grado y de alto grado. Más o menos así, en imágenes, es como empezamos a enfocar las lesiones, ¿no?, de los astrocitomas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el enfoque
que los astrocitomas de bajo grado de malignidad como un ejemplo puntual de nuestra revisión de algunos temas de neoplasias cerebrales. Entonces, siendo esta la incidencia, ¿no?, de 15-20% de los gliomas, no es bajo, ¿no? Tiene una repercusión entre cuarta y quinta década, una época de mucha productividad para el ser humano, porque ya está casi, ¿no?, económicamente activo, logrado, etc. Entonces, el otro grupo es referido a la infancia, ¿no? También es otra penita. Bueno, y se localizan en la región frontal, parietal, temporal, es decir, puede tener una amplia variedad de localizaciones, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver? ¿Qué es nuestro aporte como médicos radiólogos, ¿no? La tomografía. La tomografía, con la evolución que ha tenido, vamos a marcar que es una lesión hipodensa sin contraste. Ahora, esto de no se rodean o pueden tener un edema muy leve, sobre todo los pilocíticos, y tienen áreas mal definidas. Entonces, con ese punto pasamos a ver esto, donde nos remarcan, otra vez nos marcan, ¿no? Nos marcan, chicos, porque esta es pregunta seguro, ¿eh? Entonces, se observan hipodensos y no captan contraste, con excepción de los pilocíticos, que lo captan de manera regular, ¿no? Entonces, esta es ya con contraste, tampoco captan, ¿ven? Entonces, este es un buen ejemplo como para hacer mirar en estudio por imágenes, ¿no? Esta es una tomografía con contraste, donde vemos la lesión hipodensa que no se realza a pesar del contraste, ¿no? La ventana parenquimal. Y otro de los hallazgos sería pues la evaluación con resonancia magnética, ¿no? Entonces, los astrocitomas de bajo grado tienen esta tendencia. Cuando tenemos el T1, que es la primera imagen, donde se está desplazando el cursor del mouse, vemos esta lesión hipointensa, que cuando lo hacemos que sea el T2, se hace hiperintensa. Entonces, esta otra lesión también vemos, aquí con contraste, tampoco se realza, pero cuando lo hacemos la otra secuencia del T2, miren, incluso se ve un poco más infiltrado, es decir, el espacio es mucho más grande. Entonces, nosotros podemos estudiar a los astrocitomas de bajo grado de esas dos maneras, ¿no? También para qué nos va a servir la resonancia, no solo para el diagnóstico, también para la evolución. Pregunta del examen, seguro, chicos. Pues, yo les digo, a no ser que la doctora Vargas diga, no, este es muy fácil, no le mandamos. Ya, bueno. Acá vamos, ¿no? Entonces, esta es una secuencia muy moderna, ya no es el T1, T2, es la secuencia FLAIR, donde nosotros vamos a encontrar una alta señal, una hiperintensidad. ¿Y para qué estamos usando la resonancia? Para poder evolucionar al paciente. A un tiempo, como 18 meses, que es la última imagen, miren, ya casi no se ve la hiperintensidad. Entonces, la pregunta estaría enfocado en qué secuencia y para qué nos sirve la resonancia, ¿no? En FLAIR lo podemos usar para seguimiento. Y eso es lo que se hace en la práctica, ¿no? Entonces, el otro tipo de astrocitoma, ya decíamos, ¿no?, los de bajo grado o los de alto grado. El glioblastoma multiforme es un tipo 4, es de alto grado, ¿no? Este tiene una serie de patologías, como que tiene un anillo, ¿no?, un tejido con reforzamiento externo, un centro necrótico. Esas cosas, cuando nosotros ya lo vamos a hacer, el estudio tomográfico nos van a presentar en la tomografía. La lesión va a ser hipodensa, con una gran captación anular, periférica, como si fuera un grueso anillo, ¿no?, con contraste. Y muchas veces se rodea de un edema al que le llaman vasogénico. Entonces, nos vuelven a repetir la imagen. ¿Por qué nos estarán chancando la imagen, no? Otra vez, como para memorizar, ¿ven? Nos ayuda. Isodenso o hipodenso central, ¿por qué? Porque hay necrosis y puede haber calcificaciones y un edema perilesional. Estos son los puntos que hay que buscar cuando uno ve una lesión, y cuando lo hacemos ya con contraste, en la fase contrastada, que vamos a ver, la lesión es heterogénea, el realce es anular, es grueso y es irregular, como lo habíamos visto, ¿no? Es el que estamos remarcando.
también podemos hacer el estudio con la resonancia, ¿no? Entonces, en T1 se va a ver heterogéneo, poco delimitado, y la necrosis central nos va a brillar en T2, ¿no? Porque va a tener hemorragia, como acá, ¿no? Una masa irregular que puede ser iso o hipointensa, puede haber quistes, ¿no? En T2 esos quistes, los quistes tienen líquido, esos van a brillar. Entonces, en la resonancia nos dicen que pueden emitir una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y acá nos muestran la lesión hiperintensa que ha captado grandemente. Y en FLAIR, vamos a ver, FLAIR es una secuencia que a veces nos ayuda, como aquí, vamos a ver una masa heterogénea, hiperintensa, con edema adyacente. Y aquí nos muestran en T2, está pequeñito, una masa heterogénea hiperintensa, donde se está mostrando el puntero del mouse. Nos remarcan, siendo un tumor frecuente, ¿no es cierto?, afecta a esas zonas, vamos a buscar en esas zonas básicamente, y bueno, y se desarrolla el estrocito, ¿no? Igual que para otras lesiones, la resonancia se usa para el diagnóstico, ¿no? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Suelta. Uso de la resonancia, pero ¿para qué más? Para el seguimiento. Seguimiento de este paciente con una masa, ¿no?, en T1 que está con contraste, capta en anillo, grueso, heterogéneo, tiene calcificaciones porque miren, hay zonas donde están más hipointensas y en el seguimiento que vemos hay una disminución del edema, de la lesión, del realce, es decir, haciendo una buena respuesta. Eso lo podemos buscar en el tiempo a través de este estudio por imágenes. Esa es la utilidad, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la desventaja, digamos? ¿No? En ojo no entrenado, pero ustedes los que los entrenamos así, ¿no? Tipo selección, también entrenamientos. Vamos a llegar a ver a mis nietos, sí que los tenemos que entrenar bien. Los gliomas, ¿qué pasa cuando hacen la post-radioterapia? En un porcentaje tanto como 40%, que es bastante. Cuando es muy precoz el seguimiento, es cierto, le podemos hacer seguimiento, pero ¿qué pasa si lo hacemos muy pronto? Hay algo que se llama pseudoprogresión. Nosotros lo que vamos a ver es un realce que está peor que antes y pensamos no ha respondido al tratamiento, y eso no es verdad. Entonces, el tiempo lo va a marcar después del tercer mes más o menos, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la otra secuencia que nos es muy útil y se está usando y se está empezando a usar ya en el Perú hace buen tiempo? ¿Y qué debemos hacer, no? Usar espectroscopía, ¿no?, que es una secuencia no invasiva y nos permite evaluar el metabolismo. Entonces, nosotros en el glioblastoma usamos esta imagen, que es parte de las espigas del espectro, hacemos el análisis del N-acetilaspartato, que aquí nos marcan la imagen, eso va a estar disminuido, igual que el mioinositol. Esta es una imagen que casi es patognomática, no hay nada patognomático, dicho sea de paso, con las imágenes. No podemos hacer el diagnóstico anatomopatológico, pero nos aproximamos grandemente, somos bastante sensibles, sobre todo en los pacientes que ya están seleccionados. Entonces nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, miren las espigas del mioinositol muy bajos, el N-acetilaspartato nos dice que va a estar bajo. Eso nos ha ayudado en el tiempo, ¿no? Ha mejorado solamente T1, T2 morfológico. Ya con el FLAIR tenemos ya un poco más de sensibilidad y con la espectroscopía hemos dado el punto como para decir estándar de oro al seguimiento. También se nos ha adicionado la resonancia. Hay otras imágenes, ¿no?, como la tractografía. Ustedes ven la masa y cómo hace efecto, empuja los tractos. Esos mapeos que son parte del estudio funcional también se está haciendo con resonancia magnética. Y también el estudio funcional mismo, donde se marcan las zonas de interés, donde si al paciente le decimos que mueve el brazo y justo en esa zona hay la lesión, vamos a ver qué porcentaje va a quedar anulada su función, ¿no? Es importante cómo está evolucionando la resonancia. Y por supuesto, el PET
¿no? Con los tumores que tienen avidez por la glucosa, el FDA, que es el PET moderno, eso ya hay en Lima, hay dos máquinas. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para diagnóstico y para seguimiento. Aquí está con mucha avidez y cuando nosotros mapeamos en segunda vez, ¿quién nos va a decir si hay avidez o no aún? Y así vamos a evolucionar al paciente. Todo por el paciente, chicos. Entonces, el glioblastoma, ¿con qué lo podemos confundir? ¿No? Porque han visto que es un poco inespecífico. Puede haber lesión que tiene captación anular, pero en los abscesos la captación anular no es tan gruesa, no es tan heterogénea. Entonces nos quedamos con la idea de que el diagnóstico diferencial puede ser con absceso. Están los otros tumores, ¿no? Por ejemplo, el oligodendroglioma, que tiene calcificaciones heterogéneas, en la tomografía la vamos a ver hiperdensas, ¿no es cierto? Irregulares, miren hasta 90%, se dice que es con mínimo edema y también tiene una captación irregular por el tumor, ¿no? El oligodendroglioma, que se ve muy hiperintenso ahí en la resonancia. Es una imagen que nos muestra incluso como ya el macro, ¿no? Los ependimomas también van a ser con un porcentaje en adolescentes y adultos jóvenes, la mayor parte infratentoriales, y miren la masa que nos está ocupando y nos está produciendo una hidrocefalia, ¿no? Ahora, los otros gran grupos de tumores se refieren a los no gliales. De estos nos vamos a quedar con el ejemplo de los meningiomas, por ahora. Entonces, siendo esta imagen de una resonancia, vamos a decir que son tumores extraxiales, ¿no es cierto? Con esa epidemiología, más o menos, ¿no? Entre 15 y 30% de todos los tumores intracraneales, que es un buen porcentaje, por eso lo hemos tomado de ejemplo, siendo su localización más frecuente parasagital. Aquí están las otras localizaciones, ¿no? Eso más es anatomía. También podemos mencionar que los meningiomas pueden ser múltiples. 10% de los casos son múltiples, ¿no? Están asociados a otros síndromes, ¿no? Como los que mostramos en la imagen. Entonces, cuando no había la tomografía, ¿con qué nos conformamos? Nos conformamos con que buscamos algún estigma, como las calcificaciones. Los meningiomas pueden tener esto hasta en 15%. Solo nos quedamos con eso y podíamos aproximar cuando solo había radiología. Pero eso ya hace bastante tiempo ha sido superado y tenemos imágenes que tienen alta sensibilidad en la tomografía, ¿no? 85% son detectados en la sin contraste y 95, diría yo, un poco más en la con contraste, ¿no? Podemos aproximarnos al diagnóstico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a visualizar lesiones hiperdensas que van a veces por el volumen, hacer efecto de masa, tener un mínimo edema y captar bastante el contraste, ¿no? Se van a observar homogéneos. Esta tenemos, ¿no? En la línea media. Entonces, a la imagen hiperdensa de base le vamos a poner contraste y miren la avidez por el contraste, ¿no? Capta muy bien el contraste. Y cuando hacemos la resonancia tenemos un T1 tenue, se nota en la imagen, se nota el tumor, pero cuando hacemos el contraste, ¿qué tenemos? Miren, ¿cómo tenemos aquí la cola dural? Este es un signo simpático que nos ayuda y por qué nos lo estarán remarcando, ¿no? De repente nos preguntan. A ver, vamos a ver. Vamos a recordar, ¿no es cierto? Entonces decimos, cuando hay meningioma típico, se va a mostrar una masa hiperdensa, redondeada o lobulada, de contornos definidos, y va a tener un engrosamiento en la porción que contacta con el tumor. Esto va a ser la cola dural. Entonces, este simpático signo, que está aquí sumillado, porque estamos haciendo semiología, ¿no? Algunas cosas las tenemos que recordar porque son más o menos típicos y nos ayudan, ¿no? El signo de la cola dural es el engrosamiento de la médula madre adyacente al tumor.
Puede haber cambios óseos también, como parte de un signo semiológico para que nos ayude a hacer el diagnóstico aproximado, ¿no? Y la flechita y los cambios óseos reactivos. Los signos interesantes, ¿no? Para recordar. También puede haber calcificaciones y en las formas mucho más malignas pues se pueden ver heterogéneos. Eso no es frecuente. Y en espectroscopía, que es nuestro diagnóstico que habíamos dicho súper moderno, puede ser de gran ayuda porque va a haber concentraciones de N-acetilaspartato y de creatina, ¿no? Y aumento de los picos de lactato, ¿no? Disminuye el N-acetilaspartato y de creatina y aumentan los picos de lactato y lípidos, sobre todo alanina. Entonces con eso nos quedamos con la imagen de la resonancia. Esta es una resonancia mucho más agresiva, porque tiene zonas calcificadas que se ven hipointensas, ¿no? Las atípicas, malignas, pueden tener estas zonas hemorrágicas. Bueno, miren, en la mitad de los casos existe la cola dural. Y nos quedamos con esta imagen que está, ¿no es cierto?, muy marcada el contraste. Ahora, en relación a los no gliales, solo vamos a hacer el ejemplo de un tumor de nervio craneal, que es más o menos frecuente. ¿Cómo vamos a verlo? Vamos a verlo iso o hiperdensos en la tomografía, ¿no? Hipointensos en secuencias T1 y T2, y van a realzar con el contraste alargueño. Paciente que viene joven, con síndrome de neurofibromatosis 2, dice tengo tinnitus, pérdida gradual de la audición, disfunción vestibular, decimos, ¿no? Y tiene una parálisis, debe estar comprimiéndose en el nervio facial, que pensamos, ¿no? Y acortamos, y hacemos la resonancia y vemos una masa hipointensa que capta fuertemente al contraste en el ángulo pontocerebroso, ¿no? En la imagen coronal vemos la hiperintensidad de señal en el T2, este es otro ejemplo, también se marca una imagen hipointensa que capta contraste ávidamente. Eso puede ser, ¿no es cierto?, un schwannoma. Y nosotros marcamos el coronal, ahí está la lesión, nos está mostrando. Entonces hemos hecho la revisión hasta ahí. Ahora, también puede haber neoplasias cerebrales que no sean del cerebro mismo, no sean de estirpe neuronal, puede haber metástasis. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión. Esta incidencia va a variar, ¿no es cierto? Estas revistas generalmente son acortadas en Estados Unidos. Aquí también tienen el mismo porcentaje, así que 40% más o menos son pulmonares, 17% mama, 11% melanoma, y esa es más o menos nuestra idea. Y en ese porcentaje decimos que la tomografía se va a ver hipo o iso, y va a realzar. Y en la resonancia se van a ver lesiones hipointensas en T1, y en T2 y en FLAIR van a captar fuertemente el contraste, ¿no? Típico de una lesión neoplásica. Entonces, vamos a revisar paciente mujer, 56 años, con antecedente de cáncer de mama, que acude a emergencia porque presenta convulsión. Le hacemos sin contraste, ¿y qué tenemos? Tenemos un gran edema vasogénico en ambos occipitales, y tenuemente se observa una distorsión nodular, que cuando nosotros le ponemos contraste, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una captación heterogénea del contraste, y ya eso es probablemente metástasis por el antecedente, ¿no? Y lo comprueba. Entonces nosotros tenemos paciente varón con antecedente de melanoma, que ha tenido un melanoma ya invasivo, entonces debuta con convulsiones. Y bueno, pasa resonancia y vemos estas lesiones que captan contraste, tienen centro hipointenso, melanoma, ¿no? Melanoma, metástasis. Entonces las lesiones nodulares con centro hipointenso en T2 pueden ser por la necrosis y generalmente es melanoma. Es importante la historia clínica del paciente, ¿no? Es importante. Este reporte no está en el power que les he mandado, que lo han colgado, pero es para que ustedes vean cómo las espigas de las que les hablaba, ¿no?,
cómo se ha ido haciendo una casuística que ya está casi aceptada. Entonces nosotros podemos hacer el análisis ya no solamente morfológico, sino podemos hacer el análisis casi ya metabólico de cada uno de estos productos, ¿no? En el ACV agudo, y en los tumores gliales de alto grado, el N-acetilaspartato está muy disminuido, ¿no? Y en los meningiomas también, pero acá la alanina está alta y la colina también. Eso era lo que quería mostrarles. Muy bien, chicos, estas son las fuentes de información, espero que lo revisen. Muchas gracias.